El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo estaba Juan con dos de sus discípulos y fijándose en Jesús que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les preguntó: ¿Qué buscan? Ellos le contestaron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Él les dijo: vengan y lo verán. Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Serían las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo, y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo: tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que significa Pedro. Palabra del Señor. Estamos en el segundo domingo del ciclo B y todavía empezando el año. La Iglesia nos ayuda a entrar en varias actitudes que pueden traer mucha vida y mucha luz a nuestras vidas. La actitud de escuchar, la actitud de ver. Escuchar supone discernir para distinguir la voz de Dios. Qué importante es empezar a reconocer cómo el Señor se manifiesta en nuestras vidas. Qué importante es nosotros poder entrar a discernir, entrar a tratar en profundidad a Dios nuestro Señor para nosotros poder aprovecharnos de todo lo que nos debe decir. Hay gente que tiene muchos años de cristiano yendo a la iglesia y todavía no sabe, no distingue la voz del Señor. No sabe cuándo el Señor le habla, cuándo el Señor se le acerca. Fíjense en la primera lectura, que siempre recomiendo leerla. Samuel, que no conoce la voz de Dios, aprende a decir: aquí estoy, Señor. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Y el salmo de esta misa, que también se lo recomiendo, dice: yo esperaba con ansia al Señor. Él se inclinó y escuchó mi grito. Me puso en la boca un canto nuevo. Todas estas actitudes nos van poniendo en el camino de la escucha, en el camino del respeto. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Porque si importante es que Dios nos hable, también es muy importante que yo lo escuche. Yo personalmente, nos cuesta trabajo creer que el Señor valora nuestra escucha personal. Dios se acerca a las profundidades de nuestro ser para comprometernos con su proyecto, con su historia. Ese compromiso no es asunto de raticos, es asunto de la vida. Mucha gente cumple con las cosas de la iglesia, va a la iglesia, va a un bautizo, se casó por la iglesia, pero no tiene un verdadero compromiso porque su vivencia de fe es asunto de raticos. No tienen esa actitud o no tenemos esa actitud muchas veces del Salmo. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. ¿Cuántas veces también no nos damos cuenta de que todo nuestro ser está llamado a responder? No hay distancia entre quien yo soy y mi cuerpo. Yo soy mi cuerpo. Alguna gente se cree que su ser está dentro del cuerpo como si fuera un machete en una vaina de cuero. No, nuestro ser es también nuestro cuerpo. Y por eso es tan importante saber que el cuerpo es la palabra que el alma le dice a la otra persona. Tu cuerpo es la palabra con la que te expresas. Respeta tu cuerpo, respeta todo cuerpo humano, que es una palabra. El Evangelio nos ayuda a entrar en la mirada de Juan Bautista, que mira profundamente y se da cuenta que en Jesús hay alguien capaz de destruir los dinamismos que destruyen. Nosotros que empezamos el año nos damos cuenta cuánta ambición, cuánta corrupción, cuánto desaliento existe en las personas. Pero Jesús también nos da fuerza para cruzar a través de toda esa negatividad. Los discípulos ven pasar a Jesús y ayudados por la palabra de Juan, se ponen a seguir a Jesús. Y Jesús le hace la pregunta más difícil que se le puede hacer a una persona. ¿Qué buscas?
¿Qué buscas? A algunos nos ha tomado muchos años en la vida y todavía lo estamos buscando. ¿Qué buscamos? ¿Qué buscamos en realidad? En el fondo, como dice San Agustín, nuestro corazón, Señor, está hecho para ti y no reposará hasta que no descanse en ti. Detrás de toda búsqueda está la paz, el sentido, la alegría del Señor. Es al Señor que buscamos a través de tantas cosas. Los discípulos hacen buenas preguntas. ¿Dónde vives? Es decir, ¿dónde tú te asientas? ¿Dónde podemos conversar despacio contigo? Y Jesús les dice, vengan y verán, vengan y verán. Si los católicos y las católicas caminaran en ese camino, vengan y verán. Ve a tu parroquia, ve a tu comunidad, ve a la oración, ve a la lectura de la Escritura, a una lectura de algo que te ayude a crecer. Ve y verás. Atrévete a ir y verás que Jesús no falla, ni se equivoca, ni engaña. ¿Cuánta gente se queda al margen, se enreda, busca excusas, pero no camina? Y esta gente que se interesó por conocer a Jesús está en los fundamentos de la iglesia. Nadie pudo ir por ellos, nadie podrá ir por nosotros. Y hay que quedarse, hay que permanecer entrando en esa mirada de Jesús. Fíjense cómo Andrés nos da ejemplo. Andrés le habla de Jesús a Pedro. El año está comenzando. Hermanos y hermanas, hablemos de Jesús. Anunciemos a Jesucristo con respeto, como fuente de vida, como Salvador, como Señor, como aquel que tiene palabras de vida eterna. Andrés le habla a Pedro de Jesús y Pedro va con una actitud positiva y Jesús se le queda mirando. Pedro bajo la mirada de Jesús, la mirada que ve lo profundo, y entonces Jesús le cambia el nombre a Pedro. Sométete a la mirada de Jesús y también a ti y a mí nos cambiarán el nombre, nos dirán quiénes somos verdaderamente. Es bajo la mirada de Jesús que llegaremos a ser quienes somos. Atrevámonos a dejarnos mirar, como dice un amigo mío, por Jesucristo. Atrevámonos a que este Señor Jesús revele la profundidad de nuestro ser. No nos quedemos en cositas, hermanos y hermanas, que Jesús tiene una palabra para cada uno de nosotros. Y atrevámonos a anunciarlo como aquel que cambia nombres, como aquel que abre caminos nuevos para el ser de cada persona. Así sea. Amén.